al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Han terminado las elecciones de segunda vuelta y virtualmente el nuevo presidente del Ecuador a partir de diciembre de este año será el señor Daniel Noboa Asín. Hago contacto a esta hora de la mañana con el doctor Hernán Reyes. Él es catedrático universitario y analista político y comunicacional. Hernán, gracias por recibir este contacto. Para comenzar, y tras saludarte, Hernán, por qué gana el señor Daniel Noboa? ¿Por qué pierde Luisa González? ¿Cuál es lo determinante en este resultado que se registró ayer en el Ecuador, ayer domingo 15 de octubre? Buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, gana porque la primera razón es porque sacó mayor cantidad de votos y esto quiere decir o quiere reflejar el hecho de que hay una percepción de la mayoría de los ecuatorianos en el actual momento de que el candidato Noboa es una mejor opción frente a los temas fundamentales que el Ecuador está demandando solución, frente al tema de inseguridad, frente al tema de la desactivación económica que parece que también estamos viviendo, frente al tema de la desinversión estatal en áreas que son muy sensibles, etcétera. Pero de hecho, también hay factores que ayudan a entender el por qué este es el sentir de la mayoría de ecuatorianos. En primer lugar, creo yo, hay procesos que vienen ya desde hace tiempo. Uno de ellos es el, la desinstitucionalización de la política. La política se ha ido cada vez empobreciendo más de contenidos, empobreciendo más de sentido para cada vez mayor cantidad de gente. Y en eso que normalmente se llama en teoría política crecimiento de la desafección política, hace que aparezcan personajes, y esto es un fenómeno no solo ecuatoriano, aparezcan personajes que se representan a sí mismos y se muestran a sí mismos como provenientes de fuera de la política. Creo que Daniel Noboa, nadie se acordó esta votación de que Daniel Noboa fue asambleísta, de que pertenece a un partido político, de que su padre es un político, sí, empresario también, pero político que ha participado 5 veces en procesos electorales y más bien la figura con la que apareció es la de un joven empresario, joven además, quiero resaltar aquello, que finalmente quizá pega mucho mejor ante el electorado mayoritaria, no mayoritariamente, pero en buena proporción joven, 40% de electores creo que están entre 16 y 25 años o 28 años, y claro, quieren un cambio, es decir, eh, la gente quiere cambios y casi, casi como que fue la disputa entre quien representaba o pretendía representar el cambio versus un proyecto que ya gobernó el Ecuador, pero del cual muchísimos, por no decir la gran mayoría de esos jóvenes, ya no lo recuerdan o no tienen una noción cercana a lo que fue. Y Hernán, sí, Hernán, obviamente la pregunta iba más allá del número de votos, ¿verdad? Y tú lo entendiste bien. Pero ¿qué le espera al Ecuador a partir de mediados de diciembre con el señor Noboa? Tomando en cuenta que el señor Noboa, por ejemplo, tiene una agenda y parece que su vicepresidenta, la señora Verónica Abad, tiene otra agenda. ¿Cuál de las dos agendas puede prevalecer? ¿Cuál va a ser la realidad del Ecuador a partir del 15 de diciembre que se pueda posicionar el señor Noboa? sabes que es absolutamente complicado decirlo, solamente voy a especular porque ya lo veremos desde el primer día que asuma el poder. A mí me parece que Novoa está un poco entrampado en dos cosas. Uno, sus ofertas de campaña en algunos casos tienen un claro tinte demagógico, no son muy viables que se diga. Esto de bombardear a la Asamblea Nacional con proyectos de urgencia económica mensuales,
esto de llamar a una consulta popular sobre quién sabe qué tema, o esto de finalmente, digamos, tecnologizar y militarizar absolutamente las fronteras y puertos y demás, a mí me parece que son bastante poco cumplibles. A mí me parece que si es que él se acuerda más bien de propuestas como sacar 1.500 millones de dólares de las cuentas que el Estado ecuatoriano tiene en Suiza, y poderlas invertir en sectores como la educación, la salud, pagar una parte de la seguridad social y también invertir en seguridad, en la policía, seguramente irá por un camino que logre de alguna manera contener la situación de devastación que vive el Ecuador. Pero si es que él se dedica a, si se le sube el poder a la cabeza y cree que un año y medio es un tiempo más bien para que él se genere una plataforma para continuar en el poder el 2025, yo creo que se va a desgastar muy rápidamente. Y el Hernán, justamente la siguiente pregunta y inquietud era esa. El señor Noboa lo ha dicho públicamente que si gana, como ha ganado, él va a postularse para el 2025. Es decir, tendremos un presidente candidato. ¿Habrá tiempo para gobernar o solamente para la campaña hacia el 2025? Yo creo que solamente habrá tiempo para la campaña, porque el tiempo que debería él invertir en resolver los problemas fundamentales del Ecuador es un tiempo que yo digo no le dejaría a él pensar en otra cosa, no le debería dejar pensar en otra cosa. Sin embargo, como si es que él ya ha anunciado aquello, el Ecuador corre el serio riesgo de tener, como tú dices, un presidente candidato durante año y medio, de no tocar los temas de fondo, de, por lo tanto, desobligar a mucha gente que quizá creía en él, o de hacer despertar a mucha gente que una vez que ya haya dejado en el tacho de basura al muñequito de cartón, que finalmente fue el gran hit que él, digamos, generó en campaña, empiecen a darse cuenta que finalmente no está o no está preparado para gobernar o lo está haciendo de manera muy mala o finalmente no se da cuenta de la situación que está viviendo el país. Así que creo que se la viene muy difícil para Daniel Noboa en este año y medio que estará al frente del poder. Hay una frase de cliché que siempre se dice en elecciones, al final, ganó la democracia, ¿sí? Ganó el país dentro de la democracia representativa, ¿verdad? Pero hay grandes ganadores, Hernán. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de esta contienda de este domingo 15 de octubre? A ver, primero creo que depende de qué democracia estamos hablando. La democracia ecuatoriana es una democracia bastante golpeada, es una democracia empobrecida. A ratos, yo me atrevo a decir, es una democracia devastada. Y doy, digamos, algunas pruebas de esto. A mí me parece que el nivel de la campaña electoral de Noboa fue paupérrimo, paupérrimo. Es una persona que se desenvuelve mal cuando ya le toca responder preguntas complicadas, complejas. Es una persona que finalmente planteó una visión marquetera de la política, y creo que es alguien que, a no ser que él demuestre lo contrario, le falta bastante experiencia. Su desempeño como asambleísta no fue precisamente bueno y le falta experiencia para gobernar. O sea, si es que a esos llaman que la democracia triunfó, yo dudaría. A mí me parece que triunfó el candidato que finalmente logró convencer a la mayor cantidad de gente posible de cualquier manera, y creo que eso lo hizo Noboa. Y segundo, creo que hay un escenario de desencanto en el Ecuador con respecto a, como decía, la política y también un escenario marcado por, yo diría, una polarización que es muy grave y muy difícil de extirpar. En buena parte, los votantes de Noboa son votantes que votan por Noboa por no votar por Luisa. Yo diría, no sé qué porcentaje, pero hay un voto rechazo que tiene el correísmo y que tiene Luisa González, que se decanta hacia dos lugares. Uno, el voto nulo, que fue efectivamente un voto alto, más de 8% tengo entendido, pero al mismo tiempo es un voto que va a Noboa por eso, porque jamás votarían por alguien que represente al correísmo. Y esto hace que pensemos nosotros que el correísmo tiene que pensarse a sí mismo de manera autocrítica de cara al 2025 e inclusive de cara a lo que va a ser este año y medio,
de gobierno del virtualmente presidente electo. Entonces, digamos que los grandes votantes de este 15 de octubre, es decir, de ayer, fueron el anticorreísmo. Obviamente persiste los defectos del asesinato del candidato Villavicencio, el cartón piedra que apareció en última instancia, el testigo protegido, el poder mediático. Y entonces, en medio de todo eso, como que diríamos que no son gobiernos legítimos porque no es voto directo para el candidato y su propuesta. ¿Cuáles son los escenarios que le esperan al país, Hernán? Nos estamos olvidando de un votante o de un triunfador también, que es el gran empresariado ecuatoriano, con todas las contradicciones internas que tengan entre ellos, entre exportadores, industriales, los comerciantes, etcétera, de la costa, de la sierra y demás. Eh, yo creo que a la larga ellos están tranquilos porque el modelo neoliberal, si es que todas las cartas las juega Noboa como yo supongo que las va a jugar, el modelo neoliberal de Lazo va a seguir aplicado en la parte económica, la política económica por Noboa. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, vuelvo a repetir, la democracia en el Ecuador creo que va a seguir pataleando. A mí me parece que el desencanto que pueden tener las personas y la deslegitimación del gobierno de Noboa en este año y medio pueden ser aún más rápidas que el del gobierno de Lazo. Lamentablemente para el país se van a quedar temas absolutamente inconclusos. Lazo debería rendir cuentas de su desastroso gobierno, de su desastrosa gestión al frente del Ejecutivo. Ya Noboa anticipó que no va, él dijo, a perseguir a Lazo. Eso quiere decir que no le va a tocar, que le va a cubrir las espaldas. Y en ese sentido, yo creo también que si es que no aplica, al menos de manera medianamente racional, alguna de sus propuestas para eh, bajar los niveles de violencia y para controlar y enfrentar al crimen organizado en el Ecuador, yo creo que van a ser un año y medio muy complicado, donde se va a encrispar todavía más la sociedad ecuatoriana y de cara al 2025 estaremos, yo diría, con un cúmulo de candidatos que estarán haciendo lo mismo que hicieron ahora la mayoría de candidatos, ofrecer el oro y el moro, decir que son caras nuevas, decir que tienen la fórmula para salvar el Ecuador y seguiremos hundiéndonos cada vez más como sociedad. Hernán, es decir, de tus palabras podría colegir de que el señor Moreno, Lenín Moreno, el señor Lazo van a estar tranquilos porque no van a rendir cuentas al país. ¿Y de quién? ¿Y de quién se rodeará el señor Lazo, el señor Noboa, digo, en su gobierno? Porque su partido es un partido marginal, es un partido de alquiler. ¿De quién crees que va a rodearse el señor Noboa? Porque se necesita mínimo un grupo de gente preparada, con conocimiento para ejercer la función pública. De acuerdo, Fernando, Lazo y Moreno deben estar saltando en chulla pata de felicidad, porque Noboa yo creo que no representa la posibilidad de que ellos rindan cuentas de lo que hicieron en sus respectivos gobiernos y de los actos de corrupción a los que se les acusa, ni siquiera a nivel de investigación. Segundo, los nombres que se ha oído hace ya mucho rato como posibles miembros del gabinete de Noboa son nombres ligados más bien muy cercanos a su sector empresarial, y esto habla mal de la candidatura. Si es que él va a hacer eso efectivamente y se va a rodear de empresarios, va a cometer el mismo grave error que cometió Guillermo Lazo. Guillermo Lazo se rodeó de gente cercana a él y a la larga, digamos, se rodeó de gente incompetente. Yo creo que si es que eso va a ser un año y medio apenas que tiene para gobernar, que apenas un poco muchos de los funcionarios de alto nivel van a estar en 6 meses familiarizándose con el rol que les toca cumplir, a mí me parece que no va a salir adelante. Espero que también tenga la suficiente claridad para ver cómo se diseña un nivel de diálogo con la Asamblea Nacional. Acordémonos que hay un partido fuerte ahí, un bloque grande de la Revolución Ciudadana, que obviamente tendremos también que ver cómo quiere actuar, si quiere colocarse en papel de opositor duro al gobierno de Noboa o si quiere de alguna manera
empezar a construir una imagen distinta de la Asamblea Nacional que finalmente le logre sacar del empantamiento en que está. Si es que Noboa quiere manejar como quiso hacerlo Lasso, acordémonos que Lasso le metió la puñalada por la espalda al Partido Social Cristiano para nombrar autoridades de la Asamblea, pactando con el partido que ideológicamente estaba más lejano a él, que era el Movimiento Pachacutic, al que finalmente terminó quemando y destrozando, que ahorita, si uno ve el bloque que sacó Pachacuti en el 2021 y ve el bloque que sacó Pachacuti en las elecciones anteriores en primera vuelta, vemos que prácticamente casi desaparece del mapa. Yo creo que va a empezar con mal pie, así que hay que ver también cómo quiere él manejar esta relación que ha sido una relación históricamente marcada por la pugna, marcada por la oposición y marcada por las mayorías móviles, ¿no? Vamos terminando, Hernán. Yo quiero insistir en aquello de que, y lo que tú también dijiste, que prácticamente los candidatos, en este caso el señor Noboa y su vicepresidenta, la señora Abad, no dieron cara a los medios de comunicación, a los periodistas, a la sociedad, para preguntarle qué agenda mismo van a llevar a efecto. La señora Abad hablaba de privatizar la salud, de privatizar la educación, del asunto del seguro social. O sea, la preocupación viene, primero tendrá que ponerse de acuerdo entre los dos para luego tratar de rediseñar una agenda gubernamental. Pero yo quiero pasar a otra cosa para terminar. ¿Cómo queda el correísmo? ¿Cómo queda la revolución ciudadana? ¿Cuáles son las meas culpas y los errores que ellos cometieron para perder en dos elecciones seguidas la segunda vuelta? Solamente una cosita, el sector social en el Ecuador está a punto de explotar siempre. Los últimos años hay esa especie de tensión permanente. No nos olvidemos que luego de octubre del 19, cuando hubo la gran revuelta contra Lazo, perdón, contra Moreno, hubo en junio del 2022 un levantamiento también enorme de las mismas proporciones contra Lazo. Estaba apenas gobernando un año y unos días más. Si es que la vicepresidenta, que tiene tan malas ideas con respecto a lo que significa la parte social, ideas tan nefastas y nocivas, empieza a tener poder en este gobierno, yo creo que él estaría encendiendo una mecha, Noboa estaría encendiendo una mecha, si le da un papel protagónico a su vicepresidenta. Ojalá, más bien, la coloque a un lado, que cumpla un papel muy marginal como el que ha tenido el actual vicepresidente Borrero, porque esto le podría dar más tranquilidad al país. Con respecto a la Revolución Ciudadana, tiene que hacerse una profunda autocrítica. Eh, Van dos elecciones seguidas que va perdiendo. ¿Por qué? Porque tiene un techo. Sí, la razón para ese techo, una de las razones es que hay un discurso de odio y una polarización muy grande contra el correísmo y contra Rafael Correa. Pero aparte de eso, yo creo que también tiene fallas propias. Yo creo que el correísmo sigue creyendo que puede por sí solo gobernar el Ecuador y tener el poder ejecutivo, tener mayoría en el legislativo, por sí solo. Ya nos hemos dado cuenta en dos elecciones seguidas que no lo puede hacer y que amerita que se abra a otras fuerzas, sobre todo sociales, que escuche. Segundo, que hay que bajar un cierto tono de arrogancia de parte del propio líder del partido, Rafael Correa. Sí, es una persona importante, tiene el partido más estructurado y grande del Ecuador en los actuales momentos, pero veamos el resto del escenario. El resto de partidos están también hechos añicos. Entonces tampoco es que es una cosa enorme que se tenga el 30% de voto duro. Sí, puede tener la primera mayoría en la Asamblea, pero nada más. El Ejecutivo va a seguir estando negado a esa fuerza política. Por lo tanto, tiene que abrirse tiene que tratar de entender la mentalidad joven, tiene que tratar de entender lo que demanda el movimiento indígena, tiene que tratar de amistarse y acercarse a movimientos como los feministas, los animalistas, los ambientalistas, tiene que dar señales claras de que se puede generar un frente, no sé si llamarle progresista inclusive, porque el progresismo ya quizá es inclusive una etiqueta quemada, un frente que a la larga sea más que la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido, lo que fue la Revolución Ciudadana en el 2006, 2007, todo el mito que creó alrededor suyo, yo creo que está tremendamente desgastado. Habría que ver inclusive nombres que puedan ser los que finalmente puedan apuntar al 2025, que seguramente participará
y nombres que no necesariamente sean de las filas de la Revolución Ciudadana, ni marcadas por esta idea de lealtad que tanto daño le ha hecho, en el sentido de que casi todos los que no creen y no aplauden esos nombres resultan convertidos en enemigos y adversarios irreconciliables. Muchas gracias a Hernán Reyes por haber compartido esta mañana para hablar sobre las elecciones de ayer, en donde se proclamó como presidente electo el señor Daniel Noboa. Como ecuatorianos, le deseamos el mejor éxito al señor Noboa, que aterrice sus proyectos y que no siga el juego del señor Lazo, porque ya saben cómo nos dejó. No dio la vuelta a la Virgen del Panecillo, no cumplió los 100 minutos para cambiar el país y un sinnúmero de cosas, y nos deja con más de 5.600 muertos, asesinados producto de esta violencia, con desempleo, con inflación y con una penuria económica para el Ecuador. Hernán, muchas gracias, señoras y señores, gracias por la sintonía. Volveremos a seguir hablando de este tema porque hay que debatir, hay que tomar el pulso del país y el pulso del próximo gobierno. Señoras y señores, hasta la próxima. Gracias. Al despertar